Hola, saludos a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis Santoro y represento la marca de Manashki. Bien, sigamos con el hilo del video anterior donde tocábamos el tema de las técnicas de negociación, de la técnica de negociación. Bien, vamos aterrizando el concepto de la técnica de negociación a una herramienta que la vamos a poder utilizar para poder hacer un análisis y ver cuáles son los parámetros que podemos utilizar cuando menciono la tolerancia al riesgo que las empresas pueden adoptar para poder en un momento dado ofrecer sus productos a crédito. ¿Ok? Bien, tenemos aquí una herramienta que se diseñó justamente para hacer un pequeño modelo financiero de lo que es el análisis del flujo para la aprobación de un crédito y el flujo para la valoración de un diferimiento de pago de un cliente vencido. ¿Ok? Entonces tenemos el perfil del deudor, tenemos el tipo laboral, es importante, para este caso va a ser dependiente. Los ingresos, si son esposo y esposa, se definen como familiares, el número de hijos, estabilidad laboral, el promedio de edad entre los cónyuges y la cobertura, que es lo más importante, si está incluida la zona o no, tanto para la venta como para el cobro. Estas son definiciones comerciales. ¿Ok? Bien, vamos a dividir la valoración en variables de entrada, que son estas de aquí. Aquí están los datos del flujo, las variables de entrada, que son las que vemos, que es un flujo, una modelación financiera de ingresos y egresos, ¿verdad? Tenemos una columna donde tenemos los datos que el buró me arroja para la aprobación inicial y los datos que el buró me arroja para la valoración final en el caso de que esté vencido. Entonces tenemos los ingresos, tenemos si son pareja, esposo y esposa, y una variable que por lo general se representa como comisiones, ¿no? Entonces, uno de los primeros parámetros de crédito que utilizamos es que si existen o en un momento dado declara el posible deudor que tiene comisiones que puede en un momento dado comprobarlas, o sea, solamente si pueden ser comprobables, estos ingresos variables solamente se va a considerar esas comisiones hasta un 25% de los ingresos fijos. ¿Ok? Este parámetro puede variar, este es un ejemplo, como para poder darles una estructura. ¿Ok? Bien, en el tema de egresos. En el tema de egresos tenemos todos los datos que podemos obtener en el reporte del buró. Tarjeta de crédito 1, tarjeta de crédito 2, tarjeta de crédito 3. Normalmente por matrimonio son 3 tarjetas de crédito. Si hay más, pues se ponen las que tengan. Tarjeta comercial 1, tarjeta comercial 2. Las empresas que dan tarjetas comerciales que son muy conocidas en el mercado. Tenemos la telefonía móvil. Tenemos si hay un crédito hipotecario, crédito de consumo, arriendo, alimentación, servicios básicos y la nueva cuota a valorar. Esta nueva cuota no está valorado en el flujo aquí, en los egresos, pero sí está valorado en el flujo de valoración de un posible vencido. Tenemos las provisiones y planificación, que es 2% sobre el salario fijo. Siempre las planificaciones son sobre el salario fijo si es que el cliente las tiene. Imprevistos, enfermedades, educación, total sobre el salario fijo estamos hablando de $300. ¿Ok? Entonces, esa es la formulación. Estamos hablando que es sobre eso que vamos a trabajar. Y es sobre el ingreso fijo, F10. ¿Ok? En el caso de que no exista, simplemente se pone 0 y listo. Parámetros de aceptación, y aquí vamos a ver lo que es la tolerancia al riesgo.
La tolerancia al riesgo es algo que yo vengo mencionando, no en un video, sino en algunos videos. Pero es una medida de valoración, esta tolerancia al riesgo. Si yo quiero vender mis productos a crédito, tengo que tener una estructura de aprobación como esta, pero tengo que basar esa estructura de aprobación ¿en qué? ¿En la calificación del buró? Pues déjenme decirles que no es muy aconsejable irnos sobre la calificación del buró. ¿Por qué? Por lo general hay empresas que utilizan el buró. El buró es muy completo, tiene mucha información, pero por lo general solo se basan en la calificación, son aprobaciones rápidas, como les dicen. Se basa mucho en la calificación del buró, pero también les puedo decir algo sobre el buró. Si mañana nosotros tenemos una deuda en telefonía, cualquiera de las telefónicas, pero solamente tengo esa deuda y la pago regularmente todos los meses, sin fallar, durante 1 año, 2 años la pago, pero no genero más obligaciones con la banca, ni tarjetas de crédito, nada. Si mañana saco mi buró, voy a tener una excelente calificación solamente porque pago un paquete de telefonía celular. Recuerden que lo importante de una valoración para un cliente de un nuevo crédito es determinar el flujo de pago. Sin flujo no hay nada. Si no controlo el flujo, lo que más puedo, si no logro determinar un flujo cierto de mi cliente para saber si realmente me va a pagar y para saber si realmente voy a ser prioridad dentro de su educación financiera mensual y me va a mantener al día mi obligación y me va a pagar el crédito que le voy a dar. O sea, no tengo nada si no logro saber un flujo cierto, o por lo menos acercarme a él. ¿Ok? Entonces la calificación del buró, sí, es un parámetro que lo puedo poner como bien. Lo puedo aceptar por una calificación de buró. Pero ¿cómo mido el riesgo? Esa es la calificación del buró. La calificación del buró es como determinar cuando yo hago un modelo financiero para poder determinar si un emprendimiento, una inversión, en 5 años realmente va a ser rentable. ¿Ok? A través de ciertos indicadores como el BAN, la TIR, etcétera, etcétera, ¿no? Determino que es factible. Determino su rentabilidad. Lo mismo acá en el buró. Entonces el buró, la calificación me dice sí. Es factible, tiene buena calificación, sea lo que sea que tenga en el buró. Me da una buena calificación. Pero ¿cómo determino el riesgo? El riesgo es otra cosa. Que sea factible es importante. Pero si no puedo determinar el riesgo que este cliente pueda representar para mí, estoy haciendo un trabajo a medias. Por este motivo nosotros en los egresos tomamos la información del buró. Obviamente en lo que son los ingresos tienen que ser completamente justificados. ¿Ok? Estamos hablando de personas dependientes. No estamos hablando de personas independientes, es dependientes. Trabajan para una empresa. Estas empresas tienen responsabilidades patronales las cuales se pueden seguir y se pueden justificar. En los egresos tomamos todos los datos del buró y los que no se representan en el buró, que es como parte de la toma de información para poder determinar un flujo viable. Entonces, si tiene tarjeta, será tarjeta de crédito, banco tal, yo le he puesto tarjeta de crédito 1, tarjeta de crédito 2, tarjeta de crédito 10, tarjetas comerciales, etcétera, etcétera.
Si hay créditos hipotecarios, tengo créditos de consumo, tengo arriendo, obviamente no hay valor aquí porque si tiene un hipotecario vigente, pues está pagando su casa y está viviendo en su casa. La alimentación la puedo determinar, puedo tener rangos básicos de alimentación por persona, por pareja, y si es un grupo familiar que tiene de un hijo a 3, puedo determinarlo a través de la canasta básica, ¿verdad? Por familia. Puedo determinar que efectivamente está dentro de los rangos, los servicios básicos y la nueva cuota. Bien, hay familias que tienen ingresos que permiten provisiones y planificación. Normalmente aquí en Ecuador el ahorro no es una cultura, pero sí se da, ya se está dando en ciertos niveles y es importante considerarlo. Si el cliente los tiene, como les mencioné, perfecto. Saquen el porcentaje en función del ingreso fijo, no del variable. El ingreso variable es incertidumbre. Ahí no podemos medir el riesgo. Hoy está, mañana no está. Entonces solamente sobre el ingreso fijo, he puesto como ejemplo que se generan $300. Y tenemos el parámetro de aceptación. Ya tenemos claro lo que la calificación del buró representa. Como les dije, el buró representa lo que es factible. Me dice, ok, es factible, pero no me dice si es riesgoso o no, o qué nivel de riesgo puedo tener. Aquí va el parámetro de aceptación, lo que es la tolerancia al riesgo. La tolerancia al riesgo en este tipo de análisis, lo que yo recomiendo es basarse en que una vez que se haga el cálculo de ingresos menos egresos, ¿ok?, la persona debe tener un balance, un saldo a favor. ¿Ok? Un saldo a favor que lo vamos a determinar con un porcentaje del ingreso fijo. O sea, debe cumplir ese parámetro para yo poder saber el nivel de riesgo en que me encuentro. ¿Ok? Entonces, tolerancia al riesgo. Como lo dice aquí, un parámetro de aceptación en la calificación de un crédito o su valoración para un diferimiento de pago o para la aceptación de un crédito, ¿verdad?, es el nivel de tolerancia al riesgo que la empresa esté dispuesta a manejar. Este parámetro considera el dinero libre en efectivo. Ojo, eso es clave, tiene que ser en efectivo, después de cubrir todas sus obligaciones contratadas y familiares de acuerdo a su planificación financiera familiar necesaria para la culminación de cada periodo. En este rubro se encuentra, ¿qué encontramos aquí? Encontramos la movilización, ¿verdad? Hay que pagar combustible, hay que pagar traslados, hay que movernos en taxis, etcétera, etcétera. Si tengo vehículo, mantenimiento de vehículo, sustitución de bienes perecibles, porque obviamente la alimentación es un rubro importante, pero los bienes perecibles se sustituyen en el periodo, en el mes. Pago de alícuotas, compra de gas, propina, guardianía, etc. Todos estos rubros normalmente se hacen en efectivo. Entonces tengo que tener una tolerancia al riesgo que me determine el efectivo que le queda al final del mes para cubrir todos estos rubros. Si el cliente no cubre este porcentaje de tolerancia al riesgo, pues obviamente incumple este parámetro de calificación y debería negarse la solicitud o reconformar lo que es la aprobación del crédito. ¿Y a qué me refiero? Esta tolerancia lo pone financiero, no lo pone crédito. No es a su discreción porque ellos no son los que asumen el riesgo, no es que con su sueldo van a devolverle al accionista el dinero que no se recupera. Así que no lo va a tomar crédito. Definitivamente esto lo toma tesorería, obviamente en conjunción con crédito, para poder medir la posibilidad
de manejar un parámetro aceptable. La tolerancia al riesgo es una variable de salida, o sea, después de calcular todo mi modelo financiero de evaluación, de ingresar todas mis variables de entradas, esto me proporciona una variable de salida. ¿Ok? Si no se cumple, definitivamente puedo rechazar el crédito, como les mencioné, o cambiar ciertos parámetros. Por ejemplo, si le estoy dando un financiamiento total y la cuota en este caso, como ven aquí, es de la nueva cuota $75, posiblemente tenga que pedirle una entrada en efectivo mayor y ajustarlo hasta que cumpla ese parámetro de riesgo, que es la tolerancia. ¿Ok? Bien. Entonces aquí se van calculando los datos, ¿verdad? Se van calculando los datos. Aquí, por ejemplo, en este primer balance, valores por default inicial, esta es una pequeña macro que me devuelve, y ya les explico por qué la tengo, porque me devuelve los valores de default inicial de los que están marcados con amarillo. Esto hoy día vamos a utilizar también una herramienta que se llama Solver, donde le vamos a hacer algunas preguntas a Solver para que me pueda identificar lo viable en cada análisis. ¿Ok? Bien, al final tengo un nuevo balance que es $120. La tolerancia al riesgo del 25%, como lo tengo aquí señalado, corresponde a $375 que tienen que tener ellos libres de efectivo al final de cada periodo o en el periodo para poder cubrir los rubros que les mencioné, todo lo que se maneja en efectivo. Y me dice que no cumple, o sea, incumple el parámetro. ¿Ok? Cuando utilizamos Solver nos permite hacer ciertas preguntas sobre un modelo financiero. La diferencia, bueno, todavía no hablemos de diferencia porque no les he enseñado a lo que es buscar objetivo. Corresponde a manejar a decidir cuáles son las variables que Solver sobre las cuales Solver nosotros vamos a poderle poner restricciones y escoger para que se haga el análisis. En este caso yo he escogido el ingreso variable, he escogido las provisiones, ¿verdad? Y he escogido lo que es el valor de la cuota. ¿Sí? Bien, para manejar este tipo de herramientas en la valoración, nos vamos a datos, nos vamos a análisis de hipótesis, nos vamos a datos y Solver. Aquí ya tengo ingresado un modelo. Bien, el objetivo es establecer un objetivo. El objetivo es en la celda F25, que es el balance saldo, que tiene que cumplir con el parámetro de tolerancia. O sea, en este caso tiene que darme un valor de 375. ¿Y qué le pregunto a Solver? Mira, yo necesito que tú me asegures que va a quedar este objetivo de 375, cambiando las celdas de las variables. He escogido la celda F11, F15 y F23, que son las que están aquí representadas, pero te voy a pedir restricciones. Para la celda F11, como es variable, puede ser menor o igual a 225, como siempre les he dicho. Esto no es parte del ingreso fijo, es variable, por ende es incertidumbre. El ahorro quiero que me lo mantengas en $300, o sea, para esta familia es importante los $300. Y la cuota puede ser menor o igual a 75 para poder ver cuál es la cuota que puedo ajustar siempre y cuando se cumpla este objetivo. Entonces, le hago estas preguntas a Solver, le solicito este objetivo y le pongo estas restricciones. Dejo el método de resolución como ustedes lo tienen aquí y le pongo resolver. Automáticamente vienen los resultados y me dice: Solver no encontró ninguna solución viable.
Bueno, es parte del programa de Excel que me dice que no encontró solución viable. Recuerden que la idea es que me diga la verdad. Entonces Solver dice, no hay solución para el objetivo que tú pides. Eso es lo que me está diciendo en este momento. ¿Por qué? Porque simplemente con estas variables como están y esta cuota, ¿verdad? Yo no obtengo la tolerancia al riesgo. Simplemente tengo $120 que representa un 8% del salario fijo, cuando lo que necesito es que represente un 25% del salario fijo. Puedo asignarle, sí, ojo, esto no es una negativa, puedo asignarle una cuota de $75. ¿Por qué? Porque sí tiene un balance positivo de $195, pero no me cumple lo de acá. Entonces Solver lo que me dice, sí, no se puede manejar eso. Ahora, cambiemos variables. Liberemos el ahorro. Vamos a poner cambiar. Digámosle que ya no es igual, sino menor igual. ¿Ok? Hagamos la pregunta. Y Solver encontró una solución. Veamos qué solución encontró. Automáticamente Solver cambia los valores y me dice, mira, con este esquema se cumple tu tolerancia, está en verde, cumple, pero ¿qué ha hecho? Tomó mis ahorros, las provisiones, y de $300 los bajó a 60 y la cuota la bajó a $60. No toca lo variable, pero me dice que en este sentido es factible que el cliente pueda mantener la aprobación del crédito. Entonces tengo un nuevo balance que es 25 y que es igual a mi tolerancia al riesgo, por ende cumple. ¿Ok? De la misma manera, señores, cuando yo tengo un cliente que no cumple, vamos a volver a los valores adicionales, a los valores iniciales. Vamos a cambiar a 75 como estaba aquí. Tenemos esto. Muchos de ustedes pensarán o considerarán que efectivamente puedo darle un crédito. Sí, incumple el parámetro de tolerancia al riesgo y le puedo dar, pero tengo un 8% de dinero líquido que ellos pueden mantenerse, y capaz podemos jugar con el tema del ingreso variable, las comisiones. Pero si ustedes aprueban sobre esto, aquí es donde viene el análisis del riesgo. Posiblemente Buró dice, sí, dele la aprobación. Pero con este 8% el riesgo se incrementa. Y en mi próximo video veremos lo que es un análisis de sensibilidad, justamente con esta misma herramienta, para poder aterrizar perfectamente todos los conceptos que hemos hablado en una herramienta viable. ¿Ok? La idea es poder utilizar estas herramientas para que ustedes tengan mayor criterio y obviamente entiendan que cuando aprueban algo tiene que haber un parámetro para aprobar. Por eso es un modelo financiero. Hay variables de entrada y la variable de salida, en este caso que hemos escogido, es la tolerancia al riesgo. De todo el cálculo tengo que tener $375 para este ejemplo, que es el 25% del ingreso fijo. Ahora, quería tocar algo importante que se da normalmente en el mercado para las empresas que no están reguladas por la superintendencia de banco, como lo están los bancos.